que sigamos avanzando para compartirla siempre con sus compañeros. Muy bien, el proyecto próximo a presentar, entonces les decía, es un proyecto de base de datos para una microempresa. Aquí usted elegirá libremente sobre lo cual quiere trabajar. Si usted quiere trabajar sobre una farmacia, un hotel, una panadería, lo que usted quiera trabajar, lo va a desarrollar tomando en cuenta la rúbrica. En esta misma nos dice cuántos objetos mínimos debe tener esta rúbrica, ¿verdad? Tienen que ser más de 4 tablas, más de 4 formularios, 4 consultas y 4 informes. Luego, esta implementación correcta, ¿verdad? De todos los temas que hayamos visto. Y por último, que sea aplicable, es decir, que funcione realmente para una microempresa. Aquí nuevamente les coloco la rúbrica si la quieren descargar. Ya hay una persona que entregó el proyecto. Entonces, esto significa que esta persona, ¿verdad?, ya solamente tiene pendiente el examen. Como les decía, estas actividades pendientes ya solamente son 2. Y el examen práctico, que es similar a la metodología que hemos venido haciendo, yo le voy a decir los exámenes, se los voy a activar en el día y siempre los vamos a hacer por final de número de cuenta. Y esta está para el 7 de abril, es decir, la próxima semana, el jueves de la próxima semana. Con esto, muchachos, nosotros finalizamos las actividades evaluativas. Cuando ustedes ya entran a Semana Santa, que creo que es la siguiente semana, del 11 al 15 de abril, en esta semana, ya nosotros cuando venimos, solo venimos a visualizar las actividades de reposición, ya que ya el periodo ya, pues básicamente ya se nos fue. Entonces, por eso les animo que estas 2 últimas actividades, que es un proyecto y el examen de Access, el tema, pues lo puedan estar desarrollando en las fechas correspondientes, pues ya básicamente es lo último que tenemos pendiente. Ahora ustedes me dirán, pero Inge, ¿pero qué es esto de hacer un proyecto en Access? Voy a dar una breve explicación rápida de cómo ustedes van a ir armando su proyecto. Pero obviamente siempre es importante de que ustedes vean todos los recursos del aula. Aquí les enseño cómo pueden crear una tabla de una manera rápida y fácil, específicamente. También les digo cómo van a crear un formulario, cómo van a crear una consulta, cómo van a hacer un informe y cómo van a establecer un formulario menú, que lo que hace este formulario es agrupar los accesos de todos los objetos para que se vea de una manera ordenada el proyecto. También nos describe los tipos de datos, ¿verdad? En las tablas. Vamos a empezar haciendo un pequeño proyecto, tal vez no con todo lo que se pide, pero sí es una guía que ustedes van a tener para que puedan empezar ya a construir el de ustedes. Entonces, permítanme. Muy bien. Vamos a ver, ¿se les ocurre de qué, por ejemplo, Ramón Molina, de qué se le ocurre a usted que puede hacer su proyecto? ¿Qué información se le facilita a usted? Deme una idea para empezar el ejemplo. ¿De qué podemos hacerlo? Pues contabilidad de algún supermercado, de algún mercadito. Muy bien, entonces vamos a tomar el tema de Ramón que se llama Mercadito San Juan. ¿Verdad? Va a ser un mercadito. ¿Y qué tenemos en un mercadito? Pues en un mercadito nosotros tenemos clientes, tenemos inventario de productos, tenemos deudas por cobrar, porque nunca falta aquel que fía para la semana o para la quincena, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos proveedores, tenemos empleados. Miren cuántas cosas tenemos en un mercadito. Entonces usted va a empezar con el tema a desarrollar. Todas esas cosas que yo mencioné que tienen un mercadito se le conocen como entidades u objetos, también pueden ser las tablas. ¿Sí? Entonces usted dice, por ejemplo, bueno, el mercadito San Juan va a tener, yo voy a trabajar con 5 tablas. Voy a ir trabajando siempre con Excel. Ustedes siempre hagan su análisis aparte para que estén claros al momento de trabajarlo en Access. Entonces me dijo Ramón que va a ser sobre un mercadito el concepto. Vamos a llamar San Juan. Esta, la primera tabla,
como los objetos de los cuales nosotros vamos a hablar. Dijimos que un mercadito tiene clientes, un mercadito tiene proveedores. ¿Qué más tiene un mercadito? Giselle Martínez, ¿qué más puede tener un mercadito? Tiene inventario. ¿Qué más? Tiene cuentas por cobrar. ¿Qué más? También tiene empleados. Entonces, vean, cuando yo describo una entidad o un objeto, significa que sobre ese objeto yo voy a ampliar la información en categorías de campos. Vamos a ver qué es eso. Por cada una de estas categorías que yo acabo de nombrar, yo voy a describir la información que van a contener estas tablas. Por ejemplo, ¿qué tienen los clientes, muchachos? ¿Qué información puedo yo almacenar en una base de datos sobre los clientes? A ver, ¿alguien me quiere ayudar? ¿Qué tiene un cliente? Aparte de un nombre, ¿verdad? Que tiene un nombre. ¿Qué más tiene un cliente? Dolores, ¿qué más tiene un cliente? ¿Qué otra información posee un cliente? Un número de teléfono. Un contacto. Ese beta son carnívoros. ¿Qué más? Un contacto que puede ser o un celular, ¿verdad? De una vez, así como usted lo dijo. ¿Qué más tiene un cliente? Dirección. Tiene una dirección, muy bien. ¿Qué más tiene un cliente? Vean que estoy hablando solo del cliente. Solo del cliente. Información relacionada solo con el cliente. Dígame, Ritzy. Identidad, muy bien, identidad. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Identidad, nombre, celular, dirección. ¿Qué otra cosita nos interesaría del cliente? Correo electrónico. Un correo electrónico, muy bien. Entonces, vean ustedes. Cuando ustedes identifiquen esas 5 tablas de las cuales van a hablar en su base de datos, ustedes especifican cada campo. Estos campos son los que forman las tablas. Eso lo van a encontrar con mayor detalle en el segundo video, en el primer video, que es el segundo recurso. Ahí les explica qué es una tabla, ya lo vamos a ver también, y cuáles son los conceptos que se involucran en las tablas. Entonces vamos a trabajar ahora con proveedores. Aquí hay algo importante que mencionó una de sus compañeras, es la identidad. ¿Por qué la identidad va al principio? Este campo importante lo coloco yo al principio porque lo puedo establecer como una clave principal o un campo llave. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros establecemos una clave principal, identificamos que con ese campo podemos rastrear de manera única al registro porque esa información no se repite. Esa identidad no se va a repetir en todos los clientes que tenga el mercadito. Así sean 500 o así sean 20,000. Así como no se repite el número de la identidad en los 9 millones de habitantes de este país, a eso se le conoce como un registro único. Y se establece una clave principal dentro de la tabla, ¿verdad? Entonces, también cada uno de estos va a ser llenado. Por ejemplo, proveedores, también hay un nombre del proveedor, también hay un código del proveedor, ¿verdad? El proveedor también tiene una dirección, también tiene una descripción de los productos que provee. Por ejemplo, puede ser que es solamente de bebidas gaseosas o alcohólicas, o también puede ser de snacks, o también es de un proveedor de productos básicos o de productos varios o de la canasta familiar, etc. También tiene un contacto, puede ser el número telefónico o el correo electrónico. Igual el inventario que se refiere a productos, también los productos tienen un código, tienen un nombre, tienen una marca, miren,
tienen un costo de compra, tienen un impuesto sobre ventas, tienen un precio de venta. Y así ustedes van hablando de toda la información relacionada con la tabla. Una vez que ya tienen esto, muchachos, ustedes se van a un programa que se llama Access. Entran a Access, una base de datos en blanco. Oh, vamos a entrar nuevamente porque no le puse nombre. Una base de datos en blanco y le colocan, por ejemplo, Mercadito San Juan. Cuando yo les digo a ustedes, este proyecto fue creado en el 2021, es por eso que yo lo categorizo inmediatamente como plagio, porque yo no le estoy pidiendo tareas del año pasado. Les estoy pidiendo tareas realizadas en este periodo. Entonces, siempre desde el inicio les dije que tuvieran mucho cuidado con esos archivos. Hay que crearlos desde cero, ¿verdad? Si usted me diga, no, Inge, es que yo lo realicé el año pasado porque la retiré con usted. Pero usted no me puede presentar las tareas que hizo el año pasado, ¿verdad? Algunas ya son de diferentes temas y pues algunos son temas incluso que se han modificado aquí los videos y no me puede presentar lo mismo que hizo el año pasado, ¿verdad? Entonces usted tiene que empezar desde cero con estos archivos para que no tenga problemas, porque si no, me va a tener que justificar por qué su tarea presenta una disparidad en las fechas. También puede ser por un problema, decimos, de batería de la computadora, ¿verdad? Pero eso me lo tiene que justificar usted. Muy bien, ¿qué hago entonces cuando yo ya tengo esto listo? Ya tiene las 5 tablas, entonces ya puedo empezar a trabajar. Entonces, cuando entra a Access, usted va a ir a la pestaña Crear. Esto es lo que se les explica, chicos, en estos videos. Miren, esto que estamos haciendo ahorita. Entonces, solo quiero que entiendan así de una manera macro cómo van a estructurar su proyecto. Y después ustedes en esta semana tienen que ir estudiando esos temas y ya para el domingo subir su proyecto. Entonces empezamos a crear las tablas. Las tablas las vamos a crear con diseño de tablas. Miren aquí. Entonces aquí empiezo a colocar identidad, había nombre, habría vamos a darlo. Había nombre, había celular, creo. Había dirección. ¿Qué más había aquí? Vamos a ver. Y correo electrónico. Se ven. Esta es la primera parte de las tablas. Crear los campos. Ya están creados. Ahora usted tiene que trabajar con los tipos de datos. Los tipos de datos no son más que el tipo de información que van a almacenar estos campos. Miren. Y este es el recurso que está aquí en la primera parte. Cuando ustedes estudien este recurso van a entender cuáles son o cómo elegir este tipo de datos. Por ejemplo, la identidad puede ser un número que se vea de esta manera. Sí. Entonces la identidad es preferible que pueda ser un texto corto. No número porque va a llevar guiones. No es fecha porque no es una fecha, no es una moneda, tampoco es una autonumeración que quiero que Access me diga, este es el número 1, número 2. Cuando yo le digo autonumeración, Access lo que hace es colocármele un número correlativo a cada registro. Tampoco es una respuesta corta como casado, sí o no. Tampoco es un objeto OLE como una imagen de la fotografía del cliente, ¿verdad? Es simplemente la identidad. Entonces, ustedes cuando lean ese recurso, que es el primero, van a identificar cómo elegir estos tipos de datos para cada campo. En este caso es texto corto. Nombre, ¿cuál de todos esos tipos de datos podría ser? Flor, ¿qué tipo de datos podría ser para nombre? De los que se visualizan en pantalla. ¿Cuáles elegirían, Clarisa?
Deris Fabricio. Ramón Víctor. ¿Qué tipo de datos elegiríamos para el nombre? Texto corto. Texto corto, muy bien. Para celular, ¿cuál elegirían? Podría ser también texto corto, ¿verdad? Si lo van a separar por guiones. El tipo de datos numérico, ustedes defínanlo solo para aquellos campos que van a ser calculados. Por ejemplo, cantidades que van a meterse a un cálculo dentro de otro. La dirección, aquí yo les recomiendo que siempre utilicen el texto largo porque tiene una mayor capacidad de almacenamiento. Posiblemente en una dirección nosotros digamos, yo vivo en el barrio tal, 2 cuadras al este de la gasolinera tal, en Choluteca, en el municipio de Choluteca, departamento tal, Honduras. Entonces este puede contener mayor información. Por eso generalmente se deja como un texto largo. Y el correo electrónico, que también es de un tipo de datos específico, es hipervínculo, porque esto lo que hace es trasladarme a un sitio para correos electrónicos. Entonces, ya de una vez me hacen el enlace, ¿verdad? Voy a colocar aquí algo solamente para mostrarles cómo se hace un campo calculado. Vamos a ver. Es propio de un cliente, ¿verdad? Pero solo para... Horas trabajadas. Horas trabajadas, digamos que lo voy a hacer solamente para ejemplo. Salario hora. Salario hora sería moneda, ¿verdad? Sería moneda porque implica dinero. Entonces, así, cuando ustedes ya tengan el criterio para seleccionar, después de haber leído ese primer recurso, ustedes ya van a poder identificar el tipo de datos para cada campo. Entonces, salario bruto, digamos que sería un campo calculado. ¿Por qué? Porque va a ser un campo que va a multiplicar las horas trabajadas por el salario por hora. Entonces, cuando a ustedes les aparezca este tipo de ventana, van a colocar los campos dentro de corchetes. ¿Sí? Salario hora. Salario bruto. ¿Sí? O la formulita, como si estuviéramos en Excel, solamente que aquí hay que tener cuidado en colocar los nombres de los campos tal cual los escribimos. No hace distinción de minúsculas y mayúsculas, pero sí de espacios y de cualquier otro carácter. Entonces, pero si se sienten más cómodos, ¿verdad? Los escriben tal cual. ¿Verdad? Aceptar. Entonces ya Access identifica que este es un campo que va a trabajar a partir de otros 2 datos. No es que ustedes van a ingresar la información. Luego, el otro concepto que hay que tomar en cuenta, muchachos, es la clave principal. ¿Se acuerdan que habíamos identificado que uno de los campos era irrepetible? Entonces, ese nos vamos a posicionar y nos vamos a decir que es una clave principal. Si lo hacen correctamente, ustedes van a identificar a la izquierda una llavecita. Eso le dice a Access, ¿verdad? Que ese campo no puede repetirse y que es el con el que va a consultar a todos los registros. ¿Por qué? Porque la respuesta de búsqueda va a ser más rápida. Imagínense que tenemos nosotros una base de datos de clientes, digamos que es una empresa gigante y tenemos 5,000 clientes. Usted no va a buscar un cliente porque se llame Giselle Martínez, ¿verdad? Imagínense cuántas Giselle Martínez puede tener la base de datos. Ni va a buscar un cliente que se llame Scarlett Moreno, porque pueden haber 20 Scarlett Moreno, pero sí hay un dato único que las identifica plenamente y esa es la identidad. Cuando usted encuentre la identidad que anda buscando, va a estar segura que ese es el registro que usted busca, que no va a haber confusión porque lo encontró o lo que busca, mejor dicho, es un registro, un dato único que no es repetido. Y ese es el concepto que deben tomar en cuenta para el campo llave, que también se los explica el video. Estamos hablando del video de tablas. Por eso se los coloco en este orden,
para que vayan comprendiendo cuál es el orden en el que van a trabajar. Una vez que tienen la tabla, pues la guardan. Aquí Access lo que hace es guardar cada cosa que ustedes van haciendo, les pide que se lo guarden. Aquí la tabla creada. A ver, no puedo crear la tabla porque vamos a ver. Cada objeto que hagan se refiere a la misma. Vamos a ver cuál es el problemita que me tira. Sí. Estaba, a ver. Se refiere a sí mismo. Permítame, quiero identificar este problema. Ajá, había un problemita. Vamos a ver otra vez hacer el campo calculado. Salario bruto. Vamos a ver qué pasó aquí. Lo voy a poner de nuevo calculado. Y aquí vamos a ver, eran los campos. Yo creo que le había puesto el mismo salario bruto. Ahí es horas, sí, eso era. Horas trabajadas por salario por hora. Miren, ¿cuál era el problema que teníamos, chicos? Yo había puesto salario por hora por salario bruto. Entonces tenemos lo que en Excel conocemos como una referencia redundante. Estaba colocando dentro de la fórmula el mismo campo que contenía la fórmula. Entonces aquí sí, ¿verdad? Salario bruto es igual a horas trabajadas por salario por hora. Y esto, voy a guardarlo, ya no me genera problemas. Entonces, esos son los cuidados que debemos de tener cuando estamos creando la tablita con los cálculos, de especificar muy bien los campos que van en la fórmula. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cuáles son las ventajas que me da? Si yo aquí coloco una identidad, algo así, rápido, ¿verdad? $10 horas trabajadas a 100 lempiras por hora, entonces el salario bruto es 1000. Lo que él hace es hacer el cálculo de manera automática. Y aquí es como ustedes ven cómo se visualiza una tabla cuando está llena. Es como una hoja de Excel, solo que tiene ciertas ventajas, ¿verdad? Reduce la redundancia, la búsqueda de los registros es más rápida, etc. Ya Excel no se puede caracterizar como una base de datos. Si nosotros queremos manejar mayores cantidades de información en una estructura que nos permita o nos facilite la respuesta a la consulta, entonces tenemos que utilizar ya una base de datos. Entonces, esta es una tabla, así ustedes van a ir creando sus otras tablitas. Yo les recomiendo que después de que ustedes creen una tabla, sigan con el siguiente objeto, que es el formulario. Aquí, por ejemplo, usted me dice, pero ¿cómo hago si yo quiero modificar algo de la estructura? Y si yo le doy doble clic, ya me aparece creada. Siempre en los objetos usted se va a ir con un clic derecho y va a entrar en vista diseño. Mire, entonces, por ejemplo, si usted me dice, no, las horas trabajadas es con H mayúscula. Lo corrige, lo guarda y lo vuelve a cerrar. Si usted entra con un clic derecho, entra a la estructura para poder ser modificada. Si usted entra con un doble clic, entra al objeto en ejecución. Entonces ahora ya dijimos que la tabla es como donde va a ir guardada la información. Viene el siguiente objeto. El siguiente objeto son los formularios, miren. Los tipos de datos los pusimos a trabajar dentro de las tablas. Ahora bien, voy a crear y los formularios, el vídeo les dice que lo hagan con el asistente. Entonces, cuando el asistente les pregunte con qué tabla van a trabajar, pues van a trabajar con la tabla 1, solo que le voy a cambiar el nombre para identificar. Esta es tabla clientes. Ustedes siempre trabajen
nombres específicos conforme a la información que tienen, ¿no? Tabla clientes. Entonces, crea asistente para formularios, eligen la tabla clientes, pasan información, siguiente, eligen el formato y le colocan el nombre. Formulario clientes. ¿Qué viene siendo este, chicos? Este viene siendo como la pantalla de captura que les va a permitir ingresar la información para que sea almacenada en las tablas. Bueno, vamos a darle uno nuevo. Voy a ingresar una tarjeta de identidad. Entonces aquí, desde esta estructura, ustedes crean la información. Solo nos sirve para eso, ¿verdad? Para ingresar la información. Cuando hace esto, el hipervínculo lo que hace, ¿verdad? Es colocarme ya un indicador, ¿verdad? Que este es un correo electrónico. Vamos a colocar horas trabajadas 20, 500 lempiras por hora. Entonces el salario bruto de esta muchacha es de 10,000. Y como yo le di clic al vínculo, entonces me tira a una plataforma para que yo pueda enviar el correo electrónico. Ese es el hipervínculo, ¿verdad? Enlaza con mi Outlook para que yo pueda enviar el correo electrónico. Entonces aquí ya solo escribo el asunto y me lo va a enviar. Me lo va a enviar con mi programa de mensajería que tengo. Y aquí también ustedes ya ven cómo funcionó ya el calculado, el campo calculado. Ahora, aquí en formularios, este tema se les va a explicar que si yo entro en la vista diseño, yo voy a poder insertarle al formulario objetos de botón de comandos que les permitan hacer el formulario más atractivo. Por ejemplo, eliminar un registro, ¿verdad? Ahí les va a enseñar los botones que se requieren. Cerrar el formulario. Entonces, esto lo que hace es que su formulario se vea mejor. ¿Miren? Ya no tengo que andar buscando aquí uno nuevo, sino que yo al darle clic aquí, ya me limpia la captura y eso voy a guardarlo porque no lo había guardado. Y esa información ya se almacenó, ya se almacenó en la tabla. Como les decía, los formularios no guardan información, solo proveen la estructura para que esta información vaya a almacenarse a las tablas. Este ya sería el segundo objeto. Miren, ya tenemos dos, las tablas y los formularios. Ahora, ¿cuál es el tercero? Las consultas. Una consulta viene siendo como la estructura que yo voy a requerir para que se presente en un informe. Vamos a ver. Si yo quisiera mandarles un regalo, si usted fuera la gerente de ese mercadito y usted quisiera mandarle un regalo a las personas con el salario bruto más grande, sí, los que más ganan, porque posiblemente también sean mis clientes más frecuentes, ¿qué información le gustaría a usted visualizar? Digamos que de repente le gustaría visualizar cierta información porque quieres mandarles un regalo. Entonces voy a ir a crear la consulta. La consulta la van a crear desde el diseño. Van a agregar la tablita. La van a cerrar. Pero toda la información que contiene la tabla posiblemente no sea necesaria en el informe. Quieren un informe rápido que contenga la información necesaria para mandarle un regalo a esas personas. Alejandra Michelle, ¿qué información le interesaría ver a usted en esa consulta para mandarle el regalo a ese cliente? ¿Qué campos podrían ir? ¿Es Lisa María? ¿Qué campos le interesaría ver
Si usted lo que quiere es mandarle un regalo a ese cliente. La dirección. Perfecto, ¿verdad? La dirección. Vamos a ponerle el nombre porque es importante. Pero necesito la dirección. Necesito de repente el celular porque lo quiero llamar. Pero no me interesan las horas trabajadas ni el salario por hora. Pero sí quiero ver el salario bruto porque yo aquí voy a ver a quiénes le voy a mandar. Entonces, como yo, el criterio que estoy utilizando, miren, es mandarles un regalo a las personas con el mejor salario porque son mis mejores clientes. Entonces, yo necesito ver el salario, el celular por si lo quiero llamar, la dirección para ver dónde voy a mandar el regalo y, obviamente, el nombre. Incluso hasta la identidad lo pueden agregar, ¿verdad? Para que vaya completo por si hay tres Marías, entonces usted ya debe saber a cuál de esas Marías es el que va, porque este es el campo único, ¿verdad? Entonces ven ustedes, un formulario, perdón, una consulta identifica solamente aquella información que ustedes necesitan. Hay campos, perdón, hay tablas que pueden tener 20 campos, muchachos. Y no toda la información se requiere en todos los informes. Si este es un informe para la gente de mercadotecnia que va a mandar un presente a estos clientes, ellos no necesitan saber cuántas horas trabajaron ni cuánto gana por hora, ¿verdad? Pero sí necesita saber a dónde van a mandar, a dónde van a llamar, por qué le están dando ese regalo y a quiénes se lo están dando. Entonces, esta información ya es específica de lo que usted quiere ver. ¿Por qué? Porque con esta consulta, y voy a guardarla, consulta a mejores clientes puede ser. Con esta consulta, usted hace los informes, porque usted no le va a presentar esto a una jefa de mercadotecnia, ¿verdad? Le va a mandar una tablita así. No, usted le va a mandar la información en un informe más bonito. Voy a guardarlo. Entonces aquí es donde entran en juego los informes. Miren. Asistente para informes. Usted aquí busca la consulta. ¿Por qué, Ramón Víctor, no utilizamos la tabla de clientes, sino la consulta de mejores clientes? ¿Por qué elegimos la consulta y no la tabla? Porque es más eficiente. Correcto, porque esto contiene los campos específicos y es más eficiente, por eso la creamos, ¿verdad? Entonces, elegimos la consulta. Digamos, si yo quiero aquí colocar un nivel de agrupamiento, lo pueden hacer. ¿Cuándo podría funcionar un nivel de agrupamiento? Por ejemplo, cuando queremos agrupar por barrios, si quisiéramos agrupar por barrios el informe, o si queremos agrupar por... Sí, tiene que ser un campo que agrupe varias cosas. Puede ser la dirección. Si hay varios que viven en el barrio tal, entonces ese grupo de clientes se van a juntar en ciertos reportes. Y luego le dan siguiente, siguiente, eligen, ¿verdad? Esto es bien fácil. Entonces este ya se llama informe a mejores clientes. Entonces ahora sí ustedes van a poder presentarle un informe a las personas que requieren información. Aquí porque solo tenemos uno, ¿verdad? Pero si hubieran más, entonces seguiría mostrándose la información de esta manera. Entonces, recapitulando, muchachos, estos son los 4 objetos que ustedes tienen que trabajar en el proyecto. Y esto es lo que se describe en el aula virtual. Ahora, y usted me va a decir, pero ¿y eso de formulario menú? Este formulario menú es para darle una mejor apariencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a cerrar. Aquí están los 4 objetos ya creados. En el diseño de formulario, yo voy a crear un formulario de donde arrastre o llame los objetos para darle un mejor orden, para que usted no tenga que estarse adivinando, ¿verdad? Cuáles son los formularios, o cuáles son las consultas, o cuáles son los informes. Los vamos a hacer aparte, como un menú. Aquí ustedes pueden insertarle un título, ¿verdad? Que se llame... de su microempresa. Pueden insertarle la fecha. Pueden insertar un logotipo, incluso. Esto es lo que yo les explico aquí, en formulario menú.
cómo van a ir haciendo paso a paso eso. Luego van a insertar con un control de pestaña. En este control de pestaña, en una de estas páginas, miren, son 2 páginas, en una de estas páginas, usted va a colocar los formularios, que son las capturas de pantalla. Y en la otra página, miren, voy a cambiar el nombre, ya no es página 6, sino que va a contener los informes de su proyecto. Entonces aquí en formulario, yo voy a agregar un botoncito. Y le voy a colocar un nombre. Y esto lo que me va a hacer es abrir los formularios. Solo tengo uno ahorita, ¿verdad? Por eso. Y le voy a colocar abrir formulario clientes. Va a ser varios los de ustedes. Es mejor colocarle las letras. Y ya. Luego van a colocar los otros 4 aquí abajo. Desde aquí van a hacer un enlace. Así como lo hicieron en Excel en la pantalla de control, en el menú control. Y en informe va a ser lo mismo, nada más que ahora van a trabajar con informes, abrir un informe. Solo tengo uno, por eso solo aparece eso. Informe. Finalizar. Entonces por aquí incluso requiero que ustedes coloquen una etiqueta. Coloquen su nombre. Entonces así, claro, ustedes se van a colocar cosas más bonitas, ¿no? Entonces, pero sí, ya una vez que tengan su menú, ya no tienen por qué trabajar con esto, sino que desde aquí usted abre el formulario, usted ve los informes, ¿sí? Y este es su menú. Incluso a este, en vista diseño, yo le puedo agregar un botoncito que es para aplicaciones, para salir. Entonces aquí ya tenemos. Aquí en su proyecto van a haber 5, ¿verdad? Igual 5. Y este es así más o menos un proyectito, cómo se estructura un proyecto. Ya si yo le doy clic a salir, entonces me cierra completamente todo. Su examen es más fácil porque yo solamente les pido un objeto de cada categoría. Una tabla, un formulario, un informe, una consulta y un pequeño menú. Entonces, su examen es más corto. Pero se entiende que si usted trabajó en su proyecto, pues allí mismo está estudiando, ¿verdad? No va a tener que estudiar otra vez, empezar de cero para hacer su examen. Por eso es importante que hagan ustedes mismos sus proyectos, porque esa es la manera en que yo trato de que ustedes estudien de una manera práctica y adaptada a la realidad, para que después el examen no se les complique, ¿verdad? No sé, chicos, si hay consultas hasta este momento. Hasta este momento hemos visto cómo se estructura, cómo van a estudiar estos recursos. Miren, lo vimos todos. Creamos una tabla, un formulario, una consulta, un informe y un pequeño menú. Los tipos de datos son los que ustedes deberán estudiar para implementarlos en las tablas. Hablamos de su proyecto y hablamos de su examen. La misma metodología que hemos venido desarrollando. Este proyecto, recuerden que es para este domingo, así que usted por tarde hoy tiene que empezar a revisar estos recursos, que ya es una menor cantidad de lo que hemos estado trabajando. Si hay alguna necesidad, ¿verdad?, de reunirse nuevamente, pues ustedes solo me avisan para tratar de evacuar sus dudas. No sé si en este momento tienen una pregunta. Ya pues ya estaría solamente pendiente de sus dudas. Hola. ¿Estamos claros, chicos? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, gracias, Ramón. Entonces, estaré atenta a sus dudas. Como siempre, paso muy pendiente de ustedes en el WhatsApp, ¿verdad? Solamente que a veces traten de
de no desarrollarme consultas a la medianoche, ¿verdad? Porque a veces encuentro consultas a las 5 de la mañana, a las 10 de la noche. Y ya a esa hora posiblemente ya no esté tan activa, ¿verdad? Pero sí, con gusto siempre trato de contestárselas al día siguiente para que ustedes no se atrasen. Muy bien, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí. Por favor, empiecen a desarrollar esos trabajos, ya son los últimos. Ya también la mayoría de sus actividades ha sido revisada, creo que solo está pendiente el examen, que en estos días voy a terminar la revisión. Así que siempre les recomiendo que busquen sus observaciones. Si yo les coloco ahí, ¿verdad? Porque tienen 0, debe haber una causa, y si no, pues me escriben al WhatsApp. Voy a compartirles la reunión, como siempre, al chat y también en el aula virtual. Así que estén bien y cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Vale, vale. Bye, bye. Buen día.